Bueno, comenzamos la grabación. Está grabando, ¿sí? Cambió el formato el aula. Tengo la grabación en otro lado ahora, pero bueno, supongo que está grabando. Muy bien, gente. Entonces, hoy es el día bisagra. Técnicamente hoy es como un miércoles. Ya llegamos a casi la mitad de lo que significa el curso. Y vamos a seguir complementando con nuevos contenidos. ¿Tenés muy mala señal? Sí, Ok. María Juana, no hay problema. Si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla. Y supongo que deben estar viendo. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias entonces. Bueno, como saben, la diapo de presentación. Y hoy vamos a hablar un poco de temas teóricos y conceptuales que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Diseño, que es una palabra que puede significar diferentes cosas, y vamos a ver ahora en este contexto qué queremos decir con diseño. ¿Qué es un diseño? Para nosotros, o sea, en este contexto, un diseño es un procedimiento, es un proceso, es una sucesión de pasos ordenados a los fines de poner a prueba una hipótesis, si estamos en un trabajo que tenemos hipótesis, o si no, si es un trabajo meramente descriptivo, es cumplir objetivos, ¿sí? Como nosotros estamos y hacemos fuerza en las pruebas de hipótesis, que es lo que empezamos a ver ayer y que es lo que gran parte de nuestra investigación se basa en pruebas de hipótesis, entonces podemos decir que los diseños son procedimientos ordenados a los fines de poner a prueba hipótesis. O sea, diseñar significa hacer todo el procedimiento. Y en un trabajo de investigación, ¿qué sería diseñar? Diseñar sería toda la metodología, o sea, todo. Definir desde el principio todo lo que necesitamos definir hasta terminar obteniendo los resultados que esperamos tener, ¿sí? No sé si la tendencia del resultado es la que nosotros esperábamos, pero vamos a obtener resultados. Todo eso es lo que vamos a entender como diseño. ¿Sí? Básicamente, lo que en el paper dice materiales y métodos, todo eso es la parte donde uno diseña. Quien se puso las pilas para hacer hincapié, para crear el diseño moderno, fue un investigador británico, Ronald Fisher, matemático, biólogo y genetista, que comenzó a principios del siglo XX a hacer experiencias, ya que, y pensemos en el contexto que vivió este hombre. Este hombre trabajó para lo que sería el equivalente del INTA, ¿sí? A una estación experimental británica, y en el momento donde él estaba trabajando en esa estación experimental, se lo conoce como la segunda revolución industrial, o sea, principios del siglo XX, gran parte de personas que vivían en los campos tenían que ir hacia las ciudades, migraron a las ciudades y trabajaban en industrias, trabajaban en todo lo que es la manufactura, ahí comenzó la era industrial, y esa gente tenía que comer. Antes las personas vivían en sus campos y producían sus propios productos, su propia comida. Pero una vez que se mudan a las ciudades, comienzan a vivir todos juntos o muy cercanos, es necesario brindarles alimentación. Por lo tanto, la agronomía tuvo un desafío importantísimo que es generar alimentos para los animales que hacían de carga y para las personas. Entonces había que optimizar, había que mejorar las producciones, porque antes se tiraban semillas, producía más, producía menos, y no había tanta diferencia, cuanto mucho la persona que era la dueña del campo comía más o comía menos durante el invierno. Pero ahora estaban obligados
a mejorar, a potenciar la producción, porque había que darle de comer a gente que eran operarios. A partir de esa premisa, él genera los principios que llamó los principios del diseño experimental. Ahora, a lo largo de nuestra charla de hoy, vamos a explicar qué significa diseño experimental. Pero recuerden que él tuvo que establecer los principios para hacer experimentos para mejorar la producción. Por lo tanto, todo eran experimentos, por eso les llamó diseño experimentales. Publicó, ¿sí?, un trabajo importantísimo, los principios del diseño experimental, que hasta el día de hoy se utilizan, ¿sí? Y para, esto es anécdota y esto es personal, en un trabajo de Edwards en el 2011, le adjudicó a Fisher los laureles de ser el biólogo más importante después de Darwin, ¿sí? Porque él formalizó muchas cosas teóricas filosóficas que había establecido Darwin, y él, Fisher, las formalizó, Fisher matematizó, digamos, todo eso lo hizo más formal, lo que antes eran historias relatadas simplemente. A mi criterio, para mí, independientemente de todo lo explicado por Darwin, para mí Ronald Fisher es el biólogo más importante, que más influencia ha tenido sobre el siglo XX y el XXI en la historia de la ciencia. Pero bueno, esto es personal. Volvemos al diseño. Ahora sí, cuando Fisher creó los diseños, creó los principios del diseño, él les llamó los experimentales, porque la única manera que tenían de concebir un diseño era hacer un experimento. En el experimento, el investigador manipula y mide la respuesta a esa manipulación. Por eso se dice que es una experimentación, porque hay una manipulación sobre algunos factores, algunas variables que afectan o que podrían afectar a otras. Eso es una experimentación. Mientras que muchos años después, los biólogos se quejaron y dijeron, che, no puede ser que se hable solo de diseños experimentales cuando nosotros hacemos los mismos tipos de experiencias, pero no estamos manipulando, estamos observando. Y a partir de ahí, la ecología toma fuertemente, a partir de los años 70 u 80, todos los principios que estableció Ronald Fisher, y empiezan a desarrollarse lo que se denominan diseños observacionales. En un diseño observacional, el operador, el investigador, no puede manipular, ¿sí? Entonces lo que hace es observar y luego mide la respuesta de ese factor o esa variable que está observando. A ver, vamos a aclarar mejor. En el diseño experimental, cuando decimos que manipula y mide, estamos hablando de, por ejemplo, si queremos saber si la distancia que hay entre surquitos genera mayor producción o menor producción, podemos manipular y hacer que en algunas parcelas haya una distancia, en otras parcelas haya otra distancia, en otras parcelas haya otra distancia. Por lo tanto, el investigador, el operador, manipula sobre este factor que es la distancia y luego mide producción, mide lo que tenga que medir. Si yo quiero saber si codornices crecen más o crecen menos con cierto alimento, con cierto balanceado, a algunas codornices les voy a dar un balanceado, a otras codornices les voy a dar otro balanceado. Por lo tanto, estoy manipulando el balanceado. Del mismo modo que si yo tengo una zona con riego, otra zona sin riego, yo decido esta zona regarla, esta zona no regarla, y veo cómo el riego, ¿sí?, tiene efecto sobre la producción, pero manipulé yo el riego. Esos son los diseños experimentales. Mientras que en los diseños observacionales, el investigador no puede manipular el factor. El observador solo puede observar. Entonces, por ejemplo, hay una línea de alambrado hecha y de un lado
pasaron 5 años y el ganado está pastoreando, del otro lado no pastoreó durante 3 años, no se hizo un experimento a propósito y adrede. Ocurrió que el dueño dejó de que pastoreara el ganado de un lado, del otro lado no. Entonces lo que va a hacer el investigador es observar los efectos causados por el pastoreo y el no pastoreo, pero no pudo manipularlo. Simplemente lo observe y mide las variables respuestas. También si estamos trabajando sobre algún tipo de, no sé, crecimiento de plántulas en la sombra, el investigador va a un bosque, mide con una cuadrata de 1 metro por 1 metro, qué cantidad de plántulas hay bajo una sombra o no bajo sombra, etcétera, pero no está generando sí sombra, no sombra el investigador, ¿sí? Simplemente está observando. Lo mismo que cuando se hacen trabajos ecológicos, trabajos de campo. En los trabajos de campo, en general, el investigador no puede manipular, no se pueden hacer experimentos. Casi todos los trabajos de campo son observacionales. Y de ahí la diferencia entonces entre diseños experimentales y diseños observacionales. Vamos a ver unos conceptos y términos que son comunes de ahora en más. De ahora en más vamos a hablar de estos conceptos y ustedes van a escuchar la clase de la profe Analía después o la clase de Nico más tarde y van a ver que estos conceptos permanentemente se van a estar utilizando. Vamos a denominar unidad estadística, ¿sí? Y no le llamamos unidad de observación para no confundir con unos modelos que son más complicados. Vamos a llamarle unidad estadística a la unidad en la cual le tomamos la información. Si yo tuviese codornices, cada codorniz en una jaula determinada, tengo la jaula número 1 con una codorniz, la jaula número 2 con una codorniz, la jaula número 3 con una codorniz, la unidad estadística es la jaula con la codorniz. Si yo tengo un diseño donde quiero regar o no regar algunas parcelas, la parcela es la unidad estadística, ¿sí? Entonces, la unidad es la mínima unidad en la cual nosotros le tomamos la información. ¿Qué información? La variable en estudio, que en este marco le vamos a llamar variable respuesta. Yo estoy o experimentando u observando cómo un factor afecta a una variable, esa variable que yo hipotetizo que es afectada se llama variable respuesta. Y le vamos a llamar factor aquella variable independiente, ¿sí? Aquella que o observo o manipulo. Y acá un detalle, porque dependiendo del origen de los modelos estadísticos, y hoy vamos a ver modelos estadísticos que surgieron de la agronomía, y mañana vamos a ver modelos estadísticos que surgieron de las ciencias económicas, son todo una sola bolsa de modelos, pero el origen hace que se nombre diferente a la variable independiente o factor. En estos modelos que estamos viendo, que vamos a ver hoy, el factor, que es la variable independiente, suele denominarse como una variable cualitativa. Yo le coloco nitrógeno sí, nitrógeno no, o concentración 1 de nitrógeno, concentración 2 de nitrógeno. Entonces el factor es una variable cualitativa, mientras que en los modelos que vamos a ver mañana no se le llama factor porque la variable independiente es cuantitativa. ¿Sí? Simplemente para advertir sobre lo que dice ahí, hoy vamos a hablar que la variable independiente se llama factor. Y esa variable independiente, que es una variable cualitativa, por ejemplo, nitrógeno, no nitrógeno, concentración A, B y C de nitrógeno, ¿sí? Las distintas categorías que tiene ese factor se llaman niveles del factor. Entonces, el factor se llama nitrógeno y los niveles del factor son nitrógeno sin nitrógeno, nitrógeno A, nitrógeno B, nitrógeno C. Y acá una advertencia. Como Ronald Fisher trabajaba solo con experimentos, él le llamó a los niveles del factor tratamientos.
La palabra tratamiento tiene que ver con un diseño experimental. Entonces, para Fisher, el factor era nitrógeno y teníamos 4 niveles. Sin nitrógeno, nitrógeno A, nitrógeno B, nitrógeno C. Bárbaro. Y a cada uno de esos niveles del factor, él le llamó tratamiento. Eso solo se puede usar en los diseños experimentales. Porque imagínense si queremos saber la nidificación de 4 especies de pingüino, tenemos el factor es la especie, y los pingüinos tenemos la especie A, la especie B, la especie C o la especie D. Yo no puedo decir qué tratamiento de pingüino produce más huevos o pone más huevos. ¿Sí? Los niveles del factor no son tratamientos en los diseños observacionales. Entonces, es una buena costumbre no llamarle tratamiento a los niveles del factor, porque con eso nosotros estamos ampliando y permitiéndole llamar niveles del factor, tanto si son diseños observacionales como si son diseños experimentales. Por último, un concepto que es bastante confuso porque a veces la estadística le pone nombres diferentes a la misma cosa y a veces le pone nombres diferentes a la misma cosa y a veces le pone el mismo nombre a cosas diferentes. Entonces, a veces, en qué contexto está, es complicado explicarlo. Vamos a llamar error estadístico, ¿sí? Error estadístico a la variabilidad no explicada. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Supónganse que tenemos por delante un experimento y en ese experimento tenemos 2 grupos de ratitas. Ratas de un bioterio, le pedimos al señor bioterista que me dé 20 ratas, 10 ratas van a ir a un tratamiento A, 10 ratas van a ir a un tratamiento B. Las 10 ratas que van al tratamiento a todas les doy de comer lo mismo. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Le pongo para que se entretengan papelitos y tubitos de cartón con los mismos papelitos y cartón a cada una de las ratas. Le pongo música de Bach y de Beethoven para que sean felices. Todo lo mismo, todo igual, igual. La pregunta es, transcurrido cierta cantidad de días, todas recibieron lo mismo, ¿van a pesar, por ejemplo, todas las ratas exactamente lo mismo? La respuesta es no. Las variables respuestas, ¿sí?, no son exactamente iguales, no son matemáticamente iguales. Hay una cierta variabilidad. ¿Y esa variabilidad por qué ocurre? La respuesta es no sé. No sé por qué todas las ratas sometidas al mismo tratamiento no pesan lo mismo. No tengo idea por qué pasa eso. Eso es una variabilidad no explicada. Lo que antes conocíamos como varianza. O sea, el primer día de clase explicamos que la variabilidad que tiene una muestra o la variabilidad que tiene una población se llama varianza. Bueno, eso que es variabilidad no explicada, en un diseño se llama error estadístico. ¿Sí? Error no como equivocación, no es sinónimo de error de equivocación, es sinónimo de variabilidad no explicada. Hay alguien que preguntó algo y yo no tengo... Ay, sí, tengo una pregunta, Sí. perdón. Entonces, para entender, el error estadístico no es el error instrumental, es la varianza que nosotros queremos encontrar las causas asociándolas a los niveles de un factor, pero no es el error, por ejemplo, de la balanza en este caso. Exactamente, no, Perfecto. no. El error de la balanza, que es un error instrumental, es otra cosa. Bien, ¿Sí? gracias. No, sí, correcto. Muy bien, varios ejemplitos para ponernos en contexto, ¿sí? En cada uno de estos ejemplitos vamos a poner cuál es la variable de respuesta, cuál es el factor, los niveles, la unidad estadística y el error estadístico. A ver, supónganse que tenemos, esos son codornices en una jaula, pero son como 20 codornices en una jaula, ¿sí? Una jaula con 20 codornices. Voy a medir el peso total de todas las codornices que están en la jaula. El factor podría ser el alimento balanceado que les doy. Los niveles del factor podrían ser, por ejemplo, 3 niveles.
un balanceado A, un balanceado B y un balanceado C. Y acá viene la discusión. La unidad, como todas las codornices están en la misma jaula y hay mucha interacción entre ellas, la unidad no es la codorniz, sino que la unidad estadística es la jaula. Yo voy a tomar la jaula con 20 codornices como el peso total de las codornices, ¿sí? Esa es la unidad en este caso. Y el error estadístico va a ser la variabilidad que hay entre jaulas que tienen el mismo alimento. Es decir, todas las jaulas que tienen 20 codornices con el tratamiento A, y usé la palabra tratamiento, miren, con el nivel A, el nivel B o el nivel C, ¿todas las jaulas van a tener el mismo peso? No, porque las codornices pesan más, pesan menos, etcétera, etcétera. Entonces, la variabilidad entre unidades, eso es el error estadístico. Otro diseño experimental, a campo. Eso es fumigación. Están fumigando los muchachos. Producción de quintales por hectárea. El factor, en realidad, nitrógeno. Están tirando nitrógeno. Hay 4 niveles. Sin nitrógeno es un nivel. Nitrógeno 1, nitrógeno 2 y nitrógeno 3 son otros 3 niveles. Si tuviera un control, vieron que a veces en los experimentos hay un control, el control es un nivel más, ¿sí? No es que solamente son niveles los que tienen, el que no tiene, que es un control, también es un nivel más. En este caso, parcelas de 1 hectárea pueden ser las unidades estadísticas, y el error estadístico va a ser la variabilidad existente entre parcelas del mismo tratamiento, ¿sí? A todas las parcelas que le puse nivel 1 de nitrógeno, ¿van a producir lo mismo? No, hay variabilidad. ¿Y por qué ocurre? No sé, es variabilidad no explicada, es error estadístico. Ahora, para diseños que son observacionales, por ejemplo, si ha habido alambrados y por alguna razón en algunas zonas se puso en los animales y ha habido más o menos pastoreo, el factor se llama exclusión de pastoreo o factor pastoreo, como quieran llamarle. Y en este caso podemos tener 3 niveles, que no hubo exclusión, otras parcelas con 2 años de exclusión y otras parcelas con 5 años. Tenemos 3 niveles. Cada parcela, por ejemplo, de 1 hectárea es la unidad estadística y el error estadístico es la variabilidad entre parcelas del mismo nivel. Y si tenemos un diseño observacional que lo hacemos a campo y que queremos saber alguna variable, por ejemplo, como porcentaje de cobertura dependiendo de la sombra, ¿sí? La producción expresada como porcentaje de cobertura es la variable respuesta. Sombra es el factor, en este caso tiene 3 niveles, sin sombra, bajo espinillo y bajo algarrobo. Para la gente de otro país, espinillo y algarrobo son dos especies arbóreas. Espinillo casi es arbusto, pero bueno. Unidad estadística, cada parcela, por ejemplo, de 1 metro cuadrado. Y por último, la variabilidad no explicada va a ser la variabilidad entre las parcelas del mismo nivel, ¿sí? ¿Todas las parcelas bajo espinillo van a tener el mismo porcentaje de cobertura? No. Hay variabilidad que es no explicada. Muy bien, toda esta explicación para dividir a los diseños observacionales de los experimentales y para entender los conceptos básicos que vamos a utilizar. ¿Qué fue lo que dijo en los principios del diseño? Y fíjense que no puse experimental. ¿Qué fue lo que dijo Fisher con los principios del diseño? Fisher dijo que había 3 principios del diseño. A los 2 primeros los nombró así, pero al tercero lo nombró de otra forma porque era solo para el caso de ellos. Con los años, la gente lo está nombrando de maneras distintas. No hay mucha aceptación sobre una forma de nombrarlo, pero nosotros utilizamos la concepción que tenía el profesor que fue el titular anterior de nuestra materia, que era llamarlo de esta forma. Entonces, vuelvo. ¿Cuáles son los principios del diseño?
El primero se llama reproducción o reproductividad, el segundo se llama aleatorización y el tercero se llama control local. Control local es un término, como les decía, general. Algunos autores lo toman, otros no. Otros autores le llaman eficiencia al control local. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, la gente que hizo Infostat en sus libritos le llama eficiencia. Y Fisher le llamó bloqueo, pero es un término muy antiguo. No lo van a ver en libros nuevos. Preferimos no decirle control local o eficiencia en tal caso. Bien, vamos a explicar ahora qué significa cada uno de estos términos en un diseño. Reproducción. Es bastante obvio, es bastante sencillo pensar que si yo hago un experimento, ese experimento no lo voy a hacer solo una vez con un individuo, ¿sí? Porque si no, corro el riesgo que ese individuo no represente la población y que el resultado de ese individuo no lo pueda extrapolar. Entonces, si yo hago una experiencia, si yo hago un diseño, ya sea experimental o observacional, tengo que repetir n minúscula veces la experiencia para poder observar no solo el resultado de cada uno de los n elementos que yo tengo, sino que ver la variabilidad que tiene. Entonces, la reproducción significa repetir la experiencia muchas veces, varias veces, n veces. El primer día de clase, ustedes vieron con la profe Analía, que cuando hablamos de n minúscula, estamos hablando de número de muestra. ¿Por qué necesitamos repetirlo n veces? Hay una propiedad que se llama la consistencia de un estimador. A ver, ¿cómo se explica esto? Muy sencillo. Supónganse que yo quiero saber el promedio poblacional de la producción de trigo. Yo quiero saber el promedio poblacional de la producción de trigo con una variedad de trigo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar una muestra. Cuando tomo una muestra con n cantidad de parcelas, voy a obtener una media muestral. La media muestral es un estimador de la media poblacional. ¿Qué significa que el estimador sea consistente? Significa que la variabilidad que puede tener la media muestral al principio, cuando tengo un n chiquitito, es más grande. Y si yo voy aumentando el n, si voy tomando más y más muestra, cada vez más el estimador se parece al parámetro, se parece a la media poblacional. Un estimador es consistente entonces si a medida que aumento el n, la media muestral se parece más a la media poblacional. O cualquier estimador se parece más al parámetro. Entonces, vamos a necesitar un n para que el estimador, que tiene consistencia, sea más parecido a la media poblacional. Si yo tengo un n1, tengo un n2, es muy poco probable que un n2 y una media de 2 unidades se parezca a la media poblacional. Por eso necesito un n suficientemente grande para que se parezca. Lo segundo es, los estimadores tienen que representar al parámetro, esto es para reforzar lo que vimos anteriormente, pero además tengo que saber cuánto es la variabilidad de la variable. Hay algunas variables que poseen muy poquita variabilidad y otras variables que tienen mucha variabilidad. Yo tengo que tener también un estimador de la variabilidad. Con eso estoy diciendo que voy a tener que tener un estimador de la media y de la varianza con un n suficientemente grande. Y por último, y esto es importante, aunque desde la estadística fingimos demencia, hacemos de cuenta que no existe, uno tiene que saber cuál es el uso y la costumbre del área de aplicación. Todos ustedes van a hacer ciencia, pero algunos van a hacer ciencia con unidades o eventos que son más comunes y en otros unidades o eventos que son más raros. Algunos van a hacer ciencia con unidades o elementos que son fáciles de conseguir
y otros van a hacer ciencia con unidades o elementos que son muy difíciles de conseguir. Entonces, el uso y la costumbre del área de aplicación me dice que yo tengo también, además de conservar este n estadístico suficiente, voy a tener que fijarme cuál es el uso y la costumbre del área. Si yo estuviera trabajando con codornices, no puedo hacer una experiencia con menos de 200 codornices, conseguir codornices barato, darle de comer a las codornices barato, y el uso y la costumbre del uso de codornices es tomar un N grandote. En cambio, si yo trabajo con parcelas de maíz donde es muy complicado poder hacer el riego o hacer la cosecha o separar lo que cosechó la parcela particular para eso, los Ns en parcelas, en diseños de esa forma, suelen ser nunca 200, siempre suelen ser números más pequeños. Son los Ns suficientes como para conseguir una muestra significativa. Entonces, estamos parados en dos áreas. Por un lado, tomar un N que represente a lo que yo estoy tomando, que represente a la variable en la población, y tomar un N del uso y la costumbre. Seguramente en codornices el N le sobra, pero nunca se toman con 5 codornices porque se dice que no es uso y costumbre. La pregunta ahora es, bien, perfecto, ya me dijo el profe que tengo que repetir la experiencia varias veces. Ahora, hay dos preguntas que vamos a contestar sobre, bueno, ¿y cuánto necesito y cómo tengo que hacer para buscarlos? O sea, el cuánto y el cómo son dos preguntas que están constantemente detrás del tema del número representativo que yo debo obtener. Ahora primero vamos a ver el cuánto. Bien. Hay dos tipos de muestreos. Una cosa es un diseño observacional y otra cosa es un diseño experimental. El muestreo para estimar no existe en los experimentales. En los experimentales no hay muestreo para estimar. Yo hago un muestreo para tomar de una población una muestra tal que esa muestra me represente la población. Eso no existe en los experimentos. En los experimentos no van los muestreos para estimar. Son solamente los muestreos para estimar en aquellos que son observacionales. Entonces, si yo quiero hacer un muestreo para estimar, ese es el primer objetivo. Entonces, necesito fórmulas que me determinen cuál es el número de unidades o elementos tal que estimen bien la población. En cambio, si yo quiero hacer un muestreo para comparar o relacionar, bueno, ahí sí puedo tener tanto un diseño observacional como un diseño experimental, pero yo lo que quiero es comparar dos muestras, comparar 3 muestras, ¿sí? Ya sea que yo observe o ya sea que yo experimente, no importa. Si yo quiero comparar o relacionar, ya es otro objetivo. Entonces, el cuánto N necesito, si quiero estimar o si quiero comparar, son fórmulas diferentes, son maneras de pensarlo distinto. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacerles a ustedes es, cuando alguno de ustedes viene y me dice, yo tengo que hacer tal cosa, ¿cuál es el N que necesite? Mi respuesta es muy sencilla, mi respuesta es, no sé. Y la primera pregunta que tengo que hacerle yo para poder saber cómo calcular el N necesario es, ¿qué querés hacer vos? ¿Estimar o querés comparar o relacionar? Porque tenemos que ir por dos carriles diferentes si queremos saber cuál es el número de unidades que representen la población o si queremos saber cuál es el número suficiente para encontrar diferencia entre dos cosas. Son dos caminos diferentes. Camino número 1, muestreo para estimar. Solamente lo hice para variables de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque las variables cualitativas en general necesitan Ns muy grandes. No sé si ustedes escucharon más de una vez en los muestreos de intención de voto, nunca se trabaja con menos de 1000 o 1200 personas porque la respuesta que se tiene es una variable cualitativa. Las variables cualitativas son un sí y un no, un A, un B, necesitan Ns muy grandes, nunca menos de 1000, 1000 y pico. ¿Sí? Entonces, lo dejé fuera.
Vamos a ver algo que seguramente ustedes van a tener que trabajar, que es con variables cuantitativas. Las variables cuantitativas tienen una formulita, dependiendo si el n poblacional es muy grande, u otra formulita, dependiendo si el n poblacional es más pequeño. ¿Por qué esto? Porque si tenés un n poblacional grande y te da el n mínimo, suponete 350, no te hace ni cosquilla, tu n es grande. Pero si tenés un n poblacional de 200 y tu n muestral te dio 300, vos decís, che, me dice que tengo que tener más muestras que valores en la población. Entonces la segunda fórmula que tenemos debajo es la que corrige el n poblacional. Si yo tengo n poblacionales pequeños, necesito hacer esa fórmula que es la de la corrección. ¿Qué tienen esa fórmula? Y nosotros no pretendemos que ustedes la apliquen. Simplemente es buscar en un soft y hacer enter. ¿Qué tiene esa fórmula? ¿Qué datos necesito yo para esa fórmula? Primero yo necesito un muestreo preliminar. Necesito que alguien me diga o alguien me dé la idea de promedio o la idea de varianza que tiene esa población, una muestra parecida, una muestra en un paper que publicó otro. Necesito una muestra piloto para tener estimadores de posición y de dispersión. Si no tengo nada, no puedo saber, porque si no tengo idea de cuánto puede ser la media o cuánto puede ser la varianza, no puedo sacar un cálculo del muestreo mínimo. Necesito una muestra piloto. Entonces, dado una muestra piloto, necesito saber la confianza. El nivel de confianza, que normalmente se usa el 95%, se coloca en el valor Z. No sé si ustedes se acuerdan, el valor Z es un valor de la tabla normal que tiene un valor para el 95%. Lo segundo es, necesito una idea de varianza. Si en un trabajo anterior tenían una varianza de tanto, si en un trabajo de mi propio grupo de trabajo antes se descubrió que la varianza era tanto, necesito colocar el valor de la varianza porque sin idea de variabilidad no puedo saber cuál es el n mínimo. Necesito saber el máximo error posible y ahí en error está la diferencia en estimación con respecto a una media. Entonces, si yo voy a calcular como mucho un error del 10%, ahí va a estar el 10% del valor de la media. Por eso necesito una idea de una media, de un promedio. Y con eso, entonces, obtengo un n mínimo. ¿Cuál es el n mínimo que represente a esa población que tiene tal varianza, tal variabilidad, y a lo sumo me voy a equivocar, por tanto, en estimarla? Entonces, hay formulitas que tienen cualquiera de esas dos, hay soft que si ustedes entran a internet dicen cuál es el calculador, cualquier cosa si quieren después. Yo usaba uno, pero que hace rato que no está disponible en internet. Si quieren después les dejo un par de links para calculadores de número mínimo de muestra, y eso es muy sencillo de calcular. Ahora, muestreo para comparar o relacionar una variable cuantitativa. Esto es diferente. Ya sea que tengamos diseños observacionales o experimentales, yo quiero comparar, ¿sí? Supónganse, nitrógeno sí contra nitrógeno no, eso es un diseño experimental, o pacientes diabéticos contra paciente no diabético, eso es un diseño observacional, ¿sí? Porque el paciente ya viene con el tratamiento sobre la espalda. Entonces, sí puedo recomendarles el muestreo para comparar a Infostat. Lo otro anterior, Infostat lo hace feíto, ¿sí? Entonces, es preferible usar Infostat para hacer muestreo, para calcular el n mínimo cuando se quiere comparar. Por ejemplo, 2 o más grupos. Infostat tiene una versión para comparar 2 o más grupos, para relacionar o para hacer otras cosas. Hay otro soft que también, si quieren, les dejo los links después para que los tengan. A ver, por ejemplo, si tuviéramos 2 grupos, yo asumo y tengo que asumir que entre los 2 grupos va a haber una distancia determinada.
ahí no alcanzo a ver, pero la distancia va de 100 a 120, así que yo supongo que hay una distancia de 20 de diferencia entre los dos grupos. Supongo una distancia de 20. Y necesito saber cuál es el n significativo, tal que detecte esa distancia, en este caso, de 20. Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito la confianza, de nuevo, el nivel de confianza que me va a dar un valor z. Necesito las varianzas que tienen esos niveles de factor o esos grupos. Y necesito la idea de distancia, que es el 20 que les dije recién. Entonces, con la confianza, con la varianza y con la distancia, yo obtengo un n de cada uno de los grupos. Simplemente no le puse la fórmula. Colocando en una fórmula me da un n adecuado para poder comparar dos grupos. Necesito tanto cantidad de individuos. Entonces, miren ahora esto. En el caso anterior, que era el muestreo para estimar, yo no quiero comparar grupos, yo quiero saber en la población cómo es la variabilidad. Los n's siempre son mucho más grandes. En cambio acá, si yo tengo un tratamiento que le cambie en un 20% la media a un grupo control, yo lo único que necesito saber cuál es el n que necesito para detectar esa diferencia. Los n's en diseños de este tipo suelen ser más pequeños. Si quieren, pregúntenle después al profe Nico. El profe Nico trabaja con ratas de laboratorio. No es peyorativo, son ratitas de laboratorio. ¿Sí? Y los n con que trabajan ellos nunca son 200, 500. Pregúntenle al profe Nico, pero los n son pequeños porque con ese n ya encuentran diferencias significativas entre los grupos y eso es suficiente. Entonces, para comparar, a veces los n son pequeños porque no hace falta más. Ahora, miren la idea de varianza, miren la idea de variabilidad. Cuanto más grande es la varianza, mayor es el n que necesito para poder encontrar la distancia entre dos tratamientos. Obtengo ese n. Entonces, primer principio, repetición. Y para el principio de repetición, empalmamos con el número de muestras que necesito, ¿sí? El cuánto. Segundo principio, aleatorización. ¿Qué quiere decir esto? Aleatorizar significa de alguna forma tomar las unidades de una forma al azar, sin sesgo personal, sin una elección particular. ¿Por qué? Porque nosotros omitimos una parte muy pesada de la estadística. Nosotros decimos que las variables o la variable respuesta es una característica y con eso, como investigadores, como biólogos o agrónomos, es suficiente, pero por detrás hay teoría estadística. Y la teoría estadística, como ustedes saben, tiene teoría matemática. Entonces la teoría estadística dice que la variable respuesta que yo observo se tiene que llamar variable aleatoria. Y la variable aleatoria, para ser llamada así, en realidad es una función que tiene que haber sido generada al azar. Por eso yo necesito aleatorizar o los bichitos, o las plantitas, o las parcelas, o lo que sea, lo tengo que aleatorizar porque la respuesta que obtengo tiene que ser variable aleatoria para poder hacer todos los cálculos que estoy haciendo. Si no, los cálculos no sirven. Si yo elegí cuál es el bichito, cuál es la plantita, cuál es la parcela, lo elegí por mi gusto, me gusta más esta, no generé una variable aleatoria, el procedimiento que hago después no sirve. En realidad tiene un sesgo. En los experimentales, yo genero la variable aleatoria de una manera diferente que en los observacionales. ¿Sí? Entonces, en los experimentales, pongamos como ejemplo, tenemos ratitas de laboratorio, esas ratitas de laboratorio que son 20, las voy a colocar en dos, voy a usar la palabra tratamiento, dos tratamientos o dos niveles de un factor. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo esas 20 ratitas las coloco en dos tratamientos? Normalmente a los alumnos les encanta decir al azar.
Y cuando los profes le preguntamos, ¿y qué es azar? Los alumnos no saben. Bueno, tienen que garantizar que esas 20 ratitas sean asignadas con un método aleatorio, una tabla de números al azar, una computadora que tire números al azar, un bolillero que saque bolillas, que saque papelito. Tiene que ser un método aleatorio que garantice que cualquiera de las 20 ratitas pueda entrar en cualquiera de los dos tratamientos, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacerlo, que es, una es aleatorizar las ratitas a los tratamientos, o la otra es aleatorizar los tratamientos a las ratitas. De cualquiera de las formas es la manera que garantizo generar variables aleatorias en un diseño experimental. Mientras que los diseños observacionales no se le puede hacer. Imagínense, si yo quiero saber el efecto del sexo de las ratitas, sobre una variable, yo no puedo aleatorizar el tratamiento y a esta ratita vos al azar te toca ser macho y a vos al azar te toca ser hembra. La variable sexo ya viene sobre la ratita, yo no puedo aleatorizarlo. Eso es algo observacional. Bueno, del mismo modo, si yo hago trabajos de campo, yo no puedo aleatorizar algo que ya vino con su tratamiento sobre la espalda. Entonces, en los diseños observacionales, uno lo que hace es muestrear al azar. Dentro de las unidades que tienen cierta característica, se toman de una manera aleatoria a cada uno de los niveles del factor. Entonces, supónganse, de todos los lugares que hay sombra, se toman parcelas al azar de los lugares con sombra, de los lugares que no hay sombra, se toman muestreo al azar de esos lugares. De esa forma se hace la aleatorización. Hay diferentes formas de muestreo. Estamos en muestreo, ¿eh? Hay diferentes formas de muestreo tal que representen la variabilidad de la población. Y lo que les voy a presentar ahora es quienes tengan que hacer muestreos, es decir, quienes tengan diseños observacionales, tienen que saber que el cómo hice el muestreo también garantiza los resultados. Acabamos de ver antes el cuánto. ¿Cuánto muestreo? Me garantiza los resultados. Bien, ahora vamos a ver el cómo. El cómo en un experimental, vuelvo para atrás, ya lo vimos, es aleatorizar, pero el cómo en un observacional es muy importante. Y hay una manera de definir a los muestreos entre muestreos probabilísticos y muestreos, y no probabilísticos. Dentro de los muestreos probabilísticos, el que siempre conocemos es el muestreo aleatorio simple, que es que tengo un grupo de unidades y tomo al azar algunas de esas unidades. Bien, es el aleatorio simple. El muestreo aleatorio sistemático es, tengo listadas las unidades, o hay un orden de unidades, tomo la primera al azar y luego, cada cierta cantidad de unidades, voy tomando una. Supónganse cada 20. El 20, el 40, el 60, el 80 y así. Eso es un muestreo aleatorio sistemático. Luego tenemos muestreos aleatorios estratificados, donde los estratos se definen como conjunto de unidades que son homogéneos entre sí y son heterogéneos con otro estrato. Y luego otro que se llama por conglomerados, donde cada conglomerado hay heterogeneidad interna, pero es homogéneo con otro conglomerado que tiene heterogeneidad. Decirlo en el aire ahora sería muy complicado. Yo les sugiero que si tienen dudas, vayan viendo en sus temas particulares si encajan en alguno de estos 4 tipos de muestreos probabilísticos. Ahora, los que vienen ahora no sirven para hacer estadística, ¿sí? Pero muchas veces pasa que en diseños que son cualitativos necesitan hacer muestreos no probabilísticos. Por ejemplo, estudio de casos, no sé si han visto, donde se describen distintos casos, digamos, hay 1, 2 o 3 casos que son casos raros, se los describe y eso es un muestreo no probabilístico. Hay 3 casos raros, se los describe y se acabó. Estudios casuales o incidentales o estudios por bola de nieve son distintas formas de acceder a las unidades para
para poder tener algunas y describirlas. Digo describirlas porque no se puede extrapolar eso a otros casos. Digo describirlas porque no se puede hacer análisis estadístico. Así que si ustedes ven muestreos no probabilísticos, van a ver esos 3 y algunos más, pero que no sirven para hacer estadística. ¿Se pueden describir? Sí. Y se lo usa mucho en áreas donde hay muchas limitaciones, como por ejemplo en ciencias sociales, en estudios de tipo cualitativos. Ya vimos Profe, replicación. Sí. esa bola de nieve, ¿por qué se le llama así? Se llama bola de nieve porque, por ejemplo, si hay, esto se lo usa mucho para muestreo de poblaciones que son difíciles de acceder por el investigador. Entonces, por ejemplo, hubo un diseño en una ciudad acá de Argentina donde se quería acceder al estado sanitario o al estado digamos, general de personas travestis que trabajaban en la noche ejerciendo prostitución. Entonces, no se puede ir al azar y tomar al azar travestis de la esquina. Digamos, tampoco va a ocurrir que uno vaya y le pregunte algo y no le van a contestar. El estudio bola de nieve es encontrar un caso y que ese caso te recomiende un segundo caso. El segundo caso te manda a hablar con el tercer caso y así es un muestreo y por eso se llama bola de nieve. Es un muestreo donde uno te va hilando con el otro. Obviamente son de recorridos. Exactamente, correcto. Entonces, primer principio del diseño, repetición. Segundo principio del diseño, aleatorización. Tercer principio del diseño, le solemos llamar control local o eficiencia. Fisher le llamó bloqueo, quedó como un nombre muy viejo. Y esto es razonamiento puro. Esto es conocimiento puro del sistema que uno quiere evaluar. Entonces, uno necesita poner a prueba una hipótesis donde quiere saber si el factor que uno está observando o manipulando afecta a la variable respuesta. Eso básicamente es lo que pasa en todos los casos. Ahora, ¿cuántas otras variables afectan a mi variable respuesta? ¿Cuántos otros factores afectan en la variable respuesta? Porque si yo, por ejemplo, quiero saber si la cantidad de nitrógeno incrementa la producción en parcelas con trigo, yo lo único que estoy manipulando es nitrógeno. El resto de las variables que están a la intemperie no las manipulo, ni siquiera las observo. Lo único que hice es simplificar el modelo estadístico y manipulé el nitrógeno y voy a observar y voy a medir la producción de trigo. Nada más. El resto de lo que está pasando lo ignoro. Ignoro como palabra estadística utilizada para no tener en cuenta algo. Pero ¿cuántas variables o factores afectan? O sea, ¿la lluvia puede afectar? Y sí, la lluvia puede afectar porque si me llueve más en un lago o en otro, bueno, sí, pero no lo voy a tener en cuenta. Y puede afectar, por ejemplo, las plagas, y sí, pero no lo voy a tener en cuenta. Y puede, o sea, hay muchas cosas que pueden afectar a lo que yo estoy analizando. Entonces, lo que puedo hacer con esas variables es ignorarlas. Cuando yo no las tengo en cuenta, yo las estoy ignorando. Las ignoro. Puedo ignorarlo por dos razones. Puedo ignorarlo porque puedo estar convencido de su no efecto, o bien ser inoperante para poder controlarlas. No puedo controlar eso, por lo tanto, hago de cuenta que el efecto no va a ser significativo. Sí, pero la cantidad de plagas te puede afectar, sí, pero no la voy a tener en cuenta. ¿Sí? Yo ignoro a esa variable porque estoy convencido de su no efecto. El investigador decide no poner en juego esta variable de un modo consciente. Listo, no la tomo.
pero yo puedo ignorar una variable, lo que yo llamo ignorancia plena, porque no se sabe, no se conoce, no está en juego hoy ese efecto. Hoy no se sabe. Y para eso tengo que contar una anécdota. Durante muchos años, los distintos laboratorios donde se trabajaba con cría de ratas de laboratorio tenían a las ratitas en jaulitas de metal, jaulitas de plástico, jaulas de una forma, jaulas de otra, etcétera, etcétera. No recuerdo si fue allá por los 90, en un laboratorio me parece que de Inglaterra, se descubrió que las ratitas control, las que no tenían ningún tratamiento, tenían ciertos valores de hormonas que no eran comunes a las ratitas control. Entonces un investigador empezó a revisar por qué razón había mucha variabilidad en un tipo de hormona en las ratitas control, y empezó a ver que a veces había variabilidad, a veces no había variabilidad, pasaba una cosa, pasaba la otra. Es decir, ¿qué puede hacer que esté causando este cambio en lo que nosotros conocemos? Bueno, después de un tiempo de hacer investigaciones, se descubrió que todos en su casa tienen un tupper viejo. ¿Todos guardan comida en un tupper antiguo? Bueno, escuchen esto. Se descubrió que la oxidación de ciertos productos plásticos de los tupper causan unos microproductos que no son microplásticos, sino que son como unos fenoles que en los mamíferos las concentraciones bajas funcionan como hormonas. Conclusión. Si la mamá le prestó un tupper viejo, tírenlo. Es más sano tirar el tupper viejo que dejarlo con comida en la heladera. Bien. Después hay que lidiar con la madre, ¿no? Sí. Regálenle un tupper nuevo o una Essen. Bien. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Hasta ese momento no se sabía que el tipo de jaula donde estaban criando las ratas podía causar un efecto. Entonces, ¿cómo vas a controlar esa variable si no sabes que existe? En ciencia vamos constantemente agregando nuevos conocimientos y la ignorancia plena va siendo cada vez más chiquita. O sea, yo puedo ignorar una variable porque no sé hoy que existe. ¿Sí? Esa es la menor de los problemas, porque hoy el efecto causado por una variable que hoy no sabemos que causa efecto es incrementar la variabilidad entre las unidades. Entonces, el peor de los problemas es estar convencido de algo que no tiene efecto cuando en realidad sí lo tiene. Entonces, ahí es donde yo puedo ignorar algunas variables, pero tengo que tener cuidado. Tampoco puedo controlar todo en la vida. Es una ecuación, es un equilibrio. Si yo no quiero ignorar a las variables, lo que queda es controlar a otras variables. ¿Cómo hago para controlar variables? Hay dos formas de controlar las variables. Se las controla mediante el diseño, donde lo que es la población estadística la voy reduciendo, o la puedo controlar mediante el modelo estadístico, donde al modelo le voy agregando lo que se llaman parámetros. Voy haciendo modelos estadísticos más complejos. Y acá es donde es importante que el investigador esté parado. Porque lo que ignoro, lo ignoro, punto. Pero este es el momento en que el investigador, cuando está construyendo su diseño completo, se fije qué variables son las que pueden afectar y cómo las puedo reducir o cómo las puedo aumentar en el modelo. A incrementar en el modelo. Bien, explicamos ahora qué significa esto. Hay un trabajo que encontramos del efecto que tiene la automatización de la cosecha con una cosechadora que se hizo en campos de trigo de la zona de Tandil. ¿Qué significa controlar mediante el diseño? Significa, ¿yo voy a trabajar con todos los campos de trigo de la Argentina?
No. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar solo con campos de trigo de la zona de Tandil. Por lo tanto, fíjense que de una población de campos de trigo que van, no sé si de Río Negro, de Messi en Río Negro y Trigo, hasta Santiago del Estero, todo donde hay trigo, no voy a trabajar con todo. Voy a trabajar solo con la zona de Tandil. Tandil es una zona de Buenos Aires, Argentina. Pero voy a trabajar solo con los campos de trigo de Tandil, pero solo con una cosechadora con control automático, que es la John Deere. Si tuviera otra cosechadora puede causar otro efecto. Es decir, mi respuesta va a ser sobre los campos de trigo de Tandil, sobre la cosechadora esta. Y va a ser solo en enero del 2022, porque en enero del 22 pasó algo particular que puede ser diferente a enero del 23 o enero del 24. Fíjense que mediante el diseño yo fui reduciendo la población estadística, no son en todos los trigos, sino que en Tandil, no son con todas las cosechadoras, simplemente con esa, y no son cualquier año, sino que en enero del 22. O sea, la respuesta de mi diseño a lo que puse a prueba va a ser solo para ese periodo, para esa cosechadora y para esa zona. Reduje la población mediante el diseño. Ahora, ¿qué significa reducirla mediante el modelo? Y acá hace falta saber más estadística. Cuando ustedes van aprendiendo más estadística, tienen más herramientas para hacer modelos estadísticos más complejos y poder trabajar con más variables en los modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un esquema teórico, generalmente de forma matemática, de un sistema, de una realidad compleja que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio del comportamiento. ¿Sí? Entonces, un modelo es una simplificación. ¿Y qué es un modelo estadístico? Es un tipo de modelo matemático que usa la probabilidad y que incluye un conjunto de asunciones sobre la generación de datos muestrales, de tal manera que se asemejen a los datos de una población mayor. Es decir, un modelo que yo aplico para una muestra para extrapolarla a la población. ¿Sí? Un modelo simplificado. Entonces, eso lo van a ver esta tarde con Nico, pero yo le digo algo así general. En un modelo estadístico, yo puedo tener que la respuesta va a ser igual a una parte predictiva más error, que es variabilidad no explicada. ¿Sí? Eso es un modelo sencillo. No estoy poniendo nada en particular. Estoy diciendo que la variable respuesta es igual a una parte predictiva del modelo más un error o una variabilidad no explicada. Por ejemplo, la producción en quintales por hectárea, que es la respuesta que yo estoy observando, es igual al efecto de la automatización más el error. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que yo estoy buscando probar que el efecto automatización influye sobre la producción en quintales por hectárea. Ese es el modelo más sencillo que yo puedo tener, que un solo factor, que es la automatización, afecte a la producción. Entonces, la respuesta es la producción, la predicción y el error. Bien. Ahora, ¿yo puedo incrementar ese modelo? Sí, lo hago más grande. Entonces, tengo en cuenta que la producción va a ser igual a la automatización más el efecto del riego. Fíjense que el riego no lo controlé mediante el diseño, sino que lo pongo acá. Entonces, ahora tengo dos efectos: automatización y riego dentro del modelo estadístico. Y le agregué algo más acá. A la producción yo la estimo como con el efecto de la automatización más el efecto del riego más el efecto del nitrógeno más error. Ya tengo 3 factores. Lo que estoy haciendo es incorporando al modelo más factores que de una forma u otra lo estoy controlando. Entonces, para obtener el diseño completo, todo el diseño, yo tengo que conocer primero el problema que estoy estudiando, entender el problema. Yo no puedo diseñar de algo que no sé. Yo tengo que tener claros los objetivos del trabajo. ¿Sí? El trabajo, ¿qué quiere probar? ¿Qué quiere comparar? ¿Qué quiere observar? Tengo que ver qué tipo de estudio estoy haciendo, si es observacional o si es experimental.
Tengo que saber bien cuál es la variable respuesta, le llamamos I. Tengo que saber cuáles son los factores o el factor. En este curso vamos a ver solo un factor y los niveles. Ustedes después de este curso van a poder ir y trabajar con más factores, porque simplemente es ir agrandando el modelo, no hay problema. Tengo que saber qué variables controlo, qué controlo y qué no controlo. Tengo que saber cuál es la población. Tengo que definir bien cuál es la muestra. Tengo que saber bien quién es mi unidad estadística. Las hipótesis biológicas que tengo por detrás, las hipótesis estadísticas, el error estadístico entendido como la variable no explicada entre quiénes, perdón, ¿sí? Y entendiendo cada uno de estos ítems, yo puedo diseñar entonces un procedimiento tal que ponga a prueba las hipótesis y que me dé las respuestas. Las respuestas después pueden ser las que yo esperaba o no, pero me va a dar respuesta y me va a decir, en definitiva, si el factor tiene efecto significativo sobre la variable respuesta. Resumiendo entonces, hoy vimos diseño, le agregué una palabra que me gusta ponerle a mí, diseño estadístico, y principios del diseño. En el diseño vimos la diferencia entre si estoy frente a un experimental o si estoy frente a un observacional, si yo manipulo o no manipulo. Y en los principios del diseño vimos la reproducción, vimos la aleatorización y vimos el control local o eficiencia. ¿Ven por qué control local algunos autores le llaman eficiente? Porque controlando el control local son todas las acciones que hago, que hace el investigador, a los fines de reducir la variabilidad no explicada o error estadístico. Eso es el control local. Y a partir entonces de los diseños buscaremos análisis estadísticos que sirvan para poner a prueba las hipótesis y ya con esto los empaché. Gente, ¿lo saturé? No. Gracias, Verónica. Y fueron varias cosas, pero sí, estuvo bueno. Está muy lindo, profe, muy completo, pero creo que tarda un poquito en manejar todos los conceptos. Buenísimo, excelente. Esto, la idea es que vayan al video y que vuelvan a anotarlo después. Bueno, corto la grabación Y ahora. creo que va a ser, así, profe. Creo que va a ser una constante de ver los videos, poner en práctica los ejercicios, y creo que al final sí se termina dominando la temática. Pero en una semana todo esto, profe, es impresionante.